porque uno no puede creer que en un lugar, pero en este caso en un hospital, como el Hospital Base de Osorno, ocurra lo que se ha denominado como torturas, y torturas que se extendieron durante varios años. Y lo peor de todo es que sin ningún tipo de sanción, pese a que se hizo una investigación formal por parte de las autoridades del hospital. Como decíamos, estamos con el abogado Juan Pablo López, que nos va a ayudar a conversar sobre esto, pero también tenemos un testimonio que es muy importante, porque la víctima, que en un momento se dijo que tenía algo de la condición de espectro autista, hoy sabemos que al parecer no es así. Tenemos al padre de la víctima, a quien vamos a resguardar su identidad, pero lo tenemos en la línea telefónica. Buenos días, no sé si ella me está escuchando. Sí, lo escucho. Buenos días, gracias por aceptar nuestra conversación. Estamos Montserrat, soy Eduardo. Estamos todos dolidos por lo que hemos visto en ese video y me imagino que ustedes como familia están aún más sacudidos. Usted ha dicho que las personas que hicieron esto ofrecieron disculpas a través de un mail. ¿Es verdad eso? ¿Cómo fue eso? Sí, mandaron un mail a mi hijo ofreciéndole perdón a cambio de que no lo involucraran en los hechos, digamos, que especificara que no estaba involucrado en los hechos para... ¿Eso fue ahora o en su momento? No, eso fue la semana pasada, como el 2 de septiembre. Claro, porque recordemos que estas cosas ocurrieron hasta por lo menos 5 años atrás. Hace como 4 años atrás, sí. Claro. Y recién ahora ellos mandan un correo, ahora que se vuelve a conocer de este hecho, mandan un correo diciéndoles disculpa, no nos involucres. Sí, después de conocido los hechos, después de estar complicado, aparte de que lo hayan desvinculado y procesado, digamos. ¿A usted como padre qué le parece ese correo? No me parece bien, me parece una falta, digamos, de ética, porque pedir disculpas después de lo que le hicieron a mi hijo por conveniencia, en definitiva. Claro. No es una disculpa o un perdón sincero, sino que hoy me veo complicado, cómo me salvo y hago eso. Vamos a llamar al padre de la víctima de estas vejaciones, humillaciones y torturas en el Hospital Base de Osorno. Te vamos a llamar Marcelo, según lo que habíamos acordado contigo. Marcelo, yo creo que este es un caso que nos horroriza a todos. Me gustaría, yo creo que no todo... ¿Por qué pasó esto? ¿Qué tenían en la cabeza? ¿Cuál es la explicación que tú te das como padre de que sometieron a estas vejaciones a tu hijo? ¿Cuál era finalmente la finalidad? ¿Cuál era el móvil de estas personas? ¿Por qué lo hacían? ¿Y por qué se extendió? ¿Por qué se concertaron? Porque eran 4 personas. ¿Y por qué lo hicieron durante tantos años? ¿Qué pasaba en esa oficina de informática que esto fue posible? Estas 4 personas que hicieron estos vejámenes, hay una jefatura también que está involucrado, Claro. haciendo lo mismo. La verdad que la única explicación que yo pudiese considerar como válida, discriminación por clase social, discriminación por no ser digamos como ellos, por ser diferente. De otra manera no me lo explico. Y Marcelo. esto empezó como, fue increciendo, empezó con un bullying el año 2018 y después se fue transformando en estas agresiones físicas que Sí. fue como de a poco, lo que dicen, lo que se ha transmitido es que ellos empezaron haciendo esto como, entre comillas, broma, burlas, bullying, dentro como de un contexto laboral, y luego esto se fue transformando en vejaciones, en agresiones físicas e incluso tortura. Sí, fue de forma paulatina hasta llegar a su grado máximo, como se observa en los videos. Marcelo, ¿cómo te
te enteras tú que tu hijo fue víctima de golpizas, amarras, rapado, quemaduras con gas en las cejas, estas torturas. ¿Cómo fue que te enteraste tú de aquello? Me enteré la semana pasada de la envergadura de estos vejámenes y torturas. Cuando ocurrieron estos hechos, hace 3-4 años atrás, mi hijo renunció a este trabajo y ahí me contó lo que estaba pasando. Él no quería renunciar, no quería decepcionar a su familia, etcétera. Y se vio por fuerza mayor obligado a renunciar por todos estos hechos. No tenía las pruebas suficientes en ese momento para que le encontraran razón en cuanto a cuando hizo las denuncias. Y me entero la semana pasada de la envergadura de estos actos. Claro, porque en su momento tú... No me lo contó en un principio, claro, en detalle. Probablemente no los quiso preocupar de más, contándole la magnitud de lo que del infierno que le tocó vivir finalmente. Sí, no me lo quiso contar porque sabía que yo podía actuar, no iba a actuar bien, digamos, en respuesta a esto, digamos. ¿Y tú notabas que él estaba deprimido, que le costaba ir a trabajar? ¿Cómo finalmente quizás traslucía algo de lo que estaba pasando? Esto lo vivió más de cerca mi señora, que estuvo más tiempo con él, digamos. Yo no lo detecté porque yo trabajo por proyectos fuera de la ciudad, entonces viajaba los fines de semana, no estaba permanentemente yendo a la casa, digamos. Pero la parte emocional, de depresión, eso lo vivió mi señora. Marcelo, y para ti como padre, al enterarte que hubo una investigación que no dio ningún tipo de sanción para las personas involucradas, que de hecho, entiendo yo, algunos de ellos todavía siguen ahí en el hospital, o seguían por lo menos, porque ahora ya están detenidos, pero que haya ocurrido un lapso de tiempo importante y que no haya ocurrido nada, ¿cómo te lo tomas tú como padre? Sí, yo me lo tomo mal porque una injusticia tremenda. Mi hijo no tenía todas las pruebas necesarias en ese minuto para demostrar lo que realmente ocurrió. Y el testimonio de 4 personas que se confabularon se impuso por el testimonio de mi hijo, la víctima, porque él no tenía en ese momento las pruebas. Yo acompañé a mi hijo en todo ese proceso de denuncia en la fiscalía, en los testimonios, y también se hizo un sumario administrativo en ese momento también interno en el hospital, que tampoco arrojó responsable, pero por lo mismo, por los pocos antecedentes que tenía mi hijo para demostrar lo que había pasado. ¿Qué edad tenía tu hijo cuando ocurrieron estos hechos, Marcelo? Como 32 años, sí, porque ahora tiene 36. ¿Y para ti ha sido importante desmentir que él sufría de algún tipo de trastorno del espectro autista? Tú has desmentido eso. Yo creo que tenga o no tenga, entiendo, el vejamen, la falta es la misma, ¿no es cierto? Sin embargo, ¿por qué para ti ha sido importante también dejar ese punto en claro? Porque la verdad, él no tiene ningún diagnóstico, me lo han preguntado. Sí. Él no tiene ningún diagnóstico de TDA. Y esto se trascendió a través de los medios de comunicación, que la víctima tenía esta patología. Y si a mí me preguntan, yo tengo que decir la verdad. Él no tiene ningún diagnóstico clínico respecto a eso. Perfecto. Marcelo, estamos, como decíamos, con Juan Pablo López, abogado. Aquí hay una situación que, bueno, indigna porque cualquiera que tenga un mínimo de humanidad se tiene que indignar con un hecho de un abuso de esta naturaleza, pero que quizás muestra algo que
en mayor o menor medida se repite, ¿no? Esto del hostigamiento laboral, pese a que hemos avanzado en la legislación. Primero quiero preguntarle, ¿a qué se exponen estas personas? Entiendo que hay 2 detenidas. Sí, mira, fueron formalizados ellos por el delito, en este caso, de torturas, que se configura, son empleados públicos que trabajan en este hospital y se configura en este caso el sujeto activo, que es en este caso el victimario. Ellos se exponen una pena que puede ir de los 3 años a los 5 años, pero además hay ciertas agravantes que se configuran. Como decían ustedes, hay un tema de jerarquía. Hay un superior jerárquico que está participando dentro de estos hechos. Hay un número de personas, son 4 más, y además es un delito reiterado que se produce por aproximadamente 2 años, según lo que salió en las notas periodísticas, en los cuales ocurrieron diversos hechos. Esto aumentaría, por ejemplo, las penas y podrían exponerse una pena incluso de los superiores a los 10 años y en cumplimiento además de manera efectiva, es decir, con cárcel o prisión efectiva en este caso. Juan Pablo, usted estuvo participando del famoso caso de Hugo La Rosa, este empresario que también hacía vejámenes, incluso sexuales. Hay un precedente con respecto a aquello, digamos, de la superioridad de cargo en contra de un subordinado haciendo este tipo de atrocidades. Claro, mira, la diferencia con el caso La Rosa es que en este caso se trataba de una empresa privada. Este caso, acá se da la figura de tortura, allá eran abuso o vejámenes de carácter sexual. Acá se da la figura de tortura particularmente tratada, por lo tanto es más grave, pues es el Estado, son empleados públicos los que participan en este hecho. Lo que sí se parecen obviamente y que nunca ocurren los delitos, los hechos, es que existen videos. Ellos grababan, en este caso, las torturas, los vejámenes, y ahí es importante a aclarar 2 cosas. Uno, desde el punto de vista de la conducta un poco psicopática de los agresores, en donde, como ustedes explicaban, lo que va haciendo es incrementando el dolor. ¿Hasta dónde puede llegar? Porque lo que hace es cosificar a la víctima. Él no siente en cierta medida daño o dolor que está infringiendo, sino que se divierte, lo disfruta. Y desde el punto de vista de la víctima, él no cuenta, porque obviamente una víctima de este tipo de delitos siente vergüenza primeramente de verse expuesto a este tipo de daño y además es un hecho de protección, tratar de silenciarlo esperando que no siga pasando. Pero él en cierta medida está coercionado por este conjunto de personas que cometen en este caso el delito. Es que eso te quería preguntar, Juan Pablo, porque más allá de lo legal que tú nos explicas, ya que trabajaste en el caso de Hugo La Rosa, donde yo creo que hace un par de años, quizás aquí recordarle a nuestra audiencia, fue el caso también de una jefatura del dueño de una empresa que se descubrió cómo torturaba a uno de los empleados, todo esto en medio de videos grabados, muertos de la risa, mientras realmente los vejámenes eran indecibles en este minuto. Pero lo que yo no puedo entender, y quizás tú nos ayudas, porque ¿cuál es finalmente desde el punto de vista psicológico que una persona en el ámbito laboral se transforma en un torturador de su subalterno? Claro. Porque esto, como dices tú, va increciendo. Entonces uno dice, ¿pero qué pasa aquí? ¿Esto previamente tenían conducta psicopática? ¿Se fueron transformando en el camino en psicópatas? ¿Cómo ha ido quizás entendiendo un poco la psicología de estos personajes? Claro, mira, sea un escenario que es bastante macabro, como dices tú, va incrementándose el dolor que le van infringiendo, tal vez se van develando, destapando esta conducta que ellos tenían, que no la habían revelado antes, pero siempre estas personas buscan víctimas en particular. Primero hacen una broma, si esa persona se defiende y pone los límites, van atrás y empiezan a buscar a otro. Y en este caso era un grupo de personas. También había una de las personas que en cierta medida lo protegía. Es cuestionable también que no haya hecho nada más allá, pero también está el temor de que me lo pueden hacer a mí. Entonces, dentro de estas personas también podría haber otra víctima que no fue atacada y un poco expone a la víctima real para no verse expuesta a ella también a ser fruto de las mismas torturas. Juan Pablo, dentro de lo que nos relata Marcelo, que es el nombre con el que hemos puesto artificialmente al padre de la víctima para proteger su identidad, llama la atención que hubo denegación de justicia por parte de las autoridades del establecimiento médico. Se hizo un sumario, pero es curioso que el sumario no llegara a ningún tipo de responsabilidad, al punto que algunos de ellos siguen trabajando después de todo este tiempo en el mismo centro de salud. Contra esas autoridades del momento, aquellos que desarrollaron esa investigación, ¿se puede perseguir también? Sí, eventualmente se puede perseguir la responsabilidad porque son sumarios administrativos y lo que ocurre ahí es que existe la investigación entre pares. No es un órgano judicial establecido el que investiga, sino que es un sumario a través de un fiscal designado, pero es un funcionario interno. Eventualmente, si la Fiscalía amplía la investigación y dice, mire, usted tenía conocimiento, porque la figura de tortura no es solamente activa, es decir, el que causa el dolor, sino es aquello que, teniendo la posibilidad de hacerlo, no lo impide.
también los También involucra. está establecido en este caso desde el punto de vista pasivo. Y obviamente una jerarquía debió en este caso haberlo impedido. Por lo tanto, si efectivamente no se acompañaron las pruebas, porque tengo entendido que uno de los agresores fue quien devela estos videos y por eso la Fiscalía ahora sí activa la investigación y formaliza si no existían los videos. Y además la víctima, como dije, siente vergüenza y no aporta todo lo antecedente, que es algo que usualmente ocurre, puede que no haya efectivamente tenido las pruebas para condenar, pero si es de otra forma, podría incluso formalizar a más personas por la parte pasiva en este caso. Pero ¿cómo se da esto realmente en un lugar de trabajo? Es lo que uno no puede entender que ocurra. Ya, en la oficina de La Rosa, el Hugo La Rosa era dueño de su oficina, etcétera, pero aquí estamos hablando de un hospital público, del área de informática, es lo que entendemos. ¿Cómo puede ser que exista este nivel además de concertación y complicidad entre 4 personas para vejar a una quinta persona? Claro. Es decir, ¿qué pasa en ese lugar de trabajo? ¿Qué nivel de psicopatía se llega que son capaces de concertarse para que esto ocurra? Hay 2 que quedaron en arresto domiciliario total, que supuestamente son menos culpables que los otros 2 que quedaron en prisión preventiva. Pero perdón, a uno es inimaginable que esto ocurra en un lugar, en una oficina y en este caso en un hospital público. Claro, hemos sabido Entonces, otros ¿qué casos, tipo de rayón Sí. tiene la gente en la cabeza? ¿Cuáles son las condiciones laborales, en definitiva, en donde hoy día la gente se está desempeñando? Hemos sabido Claro. otros casos de gente que trabaja en los TEA, que hemos tenido suicidio, incluso precisamente por el bullying o acoso en este tipo de casos. Entonces, más que un tema legal acá, es un tema psicológico, como dices tú. Mucha gente puede haber tenido conocimiento, pero por lo mismo, por miedo primero a perder el trabajo, se trataba de un superior jerárquico el que ejercía las acciones, y segundo, por miedo a que yo también me vea expuesto a eso. Si veo que nadie hace nada acá, ¿cómo voy a denunciar? Puedo ser el próximo. Es un poco el temor ese, me protejo porque hay alguien que ya lo está sufriendo y están focalizados en él. Es netamente psicológico. Desde el punto de vista legal o administrativo, claramente es cuestionable cómo no se activaron las alarmas para pararlo el día 1 de esto y no seguir adelante con los vejámenes. Juan Pablo, yo creo que acá todos alguna vez hemos cometido una talla desubicada, qué sé yo, pero cuando hay una repetición en el tiempo, estamos hablando de un plazo de 2 años, Claro. estamos hablando de una conducta que evidentemente lo diferencia de algo que puede haber sido ocasional. Cuando estamos hablando de una práctica en donde se graba, ¿se puede establecer la tortura con publicidad además? Mira, en este caso, más bien lo que se produce es la reiteración de los hechos. Son un lapso de 2 años, hay varios videos que son distintos, ahí ya podría acreditar la Fiscalía que efectivamente existe el delito, que son reiterados, y eso lo que haría en definitiva aumentar la pena, como dije anteriormente, podría en este caso subir los grados y llevar incluso a que cumplan efectivamente. Más que publicidad en este caso, ellos lo hacían como un medio de diversión. Seguramente se mandaban los videos que Claro, ocurrían lo en el caso de La Rosa, se los compartían con amigos, y eso es lo que hay que ver, porque aquí hay una grave extensión del mal que se le causa a la víctima. No solamente lo hago en forma privada, sino que además me burlo de ello con otros compañeros de mi entorno. Por lo tanto, eso podría ser considerado por el juez para subir además el grado de la pena. Quiero volver con Marcelo, el padre de la víctima que está con nosotros. Quisiera saber cómo está su hijo hoy, porque muchos han hablado que al conocerse estos videos hay un proceso de revictimización que es comprensible, pero por otro lado, que es como la gran ironía, si no se hubieran conocido los videos no tendríamos hoy día una acción concreta contra los abusadores. ¿Cómo se encuentra su hijo? Mi hijo se encuentra bien, tranquilo, ha sentido un poco de alivio porque siente que se está haciendo justicia y se le cree de todo lo que él testimonió en su momento. ¿Y él está disponible para continuar con el proceso, declarar, etcétera, todo lo que se involucra? Sí, él está en contacto con la Fiscalía y el INDH por todo este proceso de querella que se están realizando, y él ya tiene estructurada su declaración describiendo cómo fueron los hechos según su versión, de acuerdo a cada uno de los imputados. Lo otro que me manifestó, ¿Sí? él se enteró de que le estaban funando a la familia de estos agresores. Y él me manifestó que declarara de que eso no correspondía, Claro. porque la familia de estos agresores también pasan a ser víctimas. Hay niños en esta familia que no tienen nada que ver con estos hechos,
y que no debería producirse este tipo de fundación en la familia. Importante eso, no seguir con este círculo Con el también de círculo, las claro. burlas, de las funas, de las agresiones. Tú decías, Marcelo, que tu hijo estuvo trabajando hasta hace poco en el hospital. ¿Él seguía en contacto diario con estas personas que hoy día que están 2 detenidas y otras en arresto domiciliario total? ¿Los seguía viendo cotidianamente? No, él trabajó hasta hace como 3 años atrás. Hasta el 4 años atrás, 22. dejó de trabajar ahí, y hace 3 años que mi hijo está fuera del país. Ya. Se fue también producto de esto. Él quería salir de este ambiente, digamos, que lo iba a perturbar, digamos, permanentemente, recordando malos episodios. Y él se quiso ir del país por esta razón, me imagino, y al irse del país él no tenía la voluntad de que esto tomara un camino judicial. Fueron estos videos finalmente lo que hacen explotar esto a nivel judicial. Él de alguna manera quería olvidarse, cerrar el capítulo, no querellarse, no pedir una investigación. No, sí, él lo hizo en su inicio. Pero se cerró. Por los pocos antecedentes que tenía no logró nada. Claro. Ahora, con los antecedentes que salieron a la luz, que demuestran en detalle lo que ocurrió, él está en contacto con la Fiscalía y el NIH para hacer las querellas que correspondan. Así es. Marcelo, solamente podemos decirte que agradecemos la posibilidad que nos das de conocer de cerca lo que ha ocurrido. Transmítele, por favor, nuestro cariño a tu hijo. Ojalá que hayan aquí responsables para que estas cosas no se vuelvan a repetir, para que sea un desincentivo de aquellos que tengan esta actitud de matonaje y también aquellos que a través de redes sociales pretenden hacer algún tipo de justicia, hostigando a la familia de los agresores. Entiendan que están cometiendo lo mismo que se está denunciando acá. Es un tipo de matonaje cibernético que no corresponde. Las familias no tienen la responsabilidad de lo que hagan algunos de sus miembros. Así que también es un llamado a entender y dimensionar lo que puede significar también escribir un comentario a través de redes sociales. Muchas gracias, Marcelo, por estar con nosotros. Gracias a usted también por visibilizar situaciones que no se deben repetir. Por No supuesto, se deben repetir. por supuesto que sí. Juan, quiero preguntarle a Juan Pablo. Yo decía que hoy hemos tenido un avance en legislación. Leyes como Ley Karin, por ejemplo, que algunos dicen ha corrido el cerco mucho más allá y hoy día cualquier cosa es vista casi como una ofensa para un trabajador, que las nuevas generaciones son más sensibles, por lo tanto algunas cosas no las comprenden desde ese punto de vista, pero independientemente de cuál sea el escenario, se ha avanzado en términos de legislación. Pero parece que de mentalidad todavía no nos pegamos el cachofazo, como se dice en buen chileno, de lo que implica ser compañeros de trabajo. Claro, desde este punto de vista lo que falta obviamente es educación, desde el punto de vista del establecimiento de los protocolos, de concientización de cuáles son las consecuencias, no solamente de la imposición de penas, sino que las consecuencias en este caso psicológicas a las cuales puede estar expuesta una persona, que incluso puede llegar, por ejemplo, al suicidio. A ese tipo de casos puede llegar cuando el bullying es reiterado y es una persona que tiene algún tipo de problema mental o algún tipo de no sé, psicológico, que puede llegar incluso a cometer suicidio. Bueno, acá se autoexilió. Por Claro, ejemplo. pero qué increíble que estas personas con este trastorno psicológico lleguen a ser jefes. Claro. Si supuestamente para entrar a estos trabajos te hacen un proceso claro. y los filtros y examen psicológico y entrevista con la psicóloga, que si se hizo bien para las instituciones públicas hay que hacerlo así. Claro. Pero esa persona, indudablemente, psicológicamente, no podía detentar un cargo de responsabilidad dentro de una oficina. Y en el área de salud. Y en el área de salud es una locura. Sí. Es una locura. Juan Pablo, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Hacemos una pequeña pausa, 10:44, volvemos de inmediato.